Bienvenidos a todos, gracias por estar acá con nosotros en otra sesión de En Privado. Es la segunda sesión que tenemos. Les recordamos, hace aproximadamente un mes estuvimos conversando con Diego Area, quien es director asociado del Atlantic Council. Estuvimos hablando del impacto que tiene la relación de Estados Unidos, Rusia, Irán con Venezuela y cómo esto está afectando la transición. Y eso nos dio por lo menos una pequeña imagen de cuán cuán complejo es el escenario internacional para nuestro país. Hoy tenemos la fortuna y el honor de hablar con Miguel Pizarro, alguien que yo considero mi amigo. Yo no sé si él considera que es mi amigo. Claro. A Miguel lo conozco desde el 2014. Él es diputado por la Asamblea Nacional y ha sido nombrado por el gobierno encargado como representante a las Naciones Unidas. Bienvenido, Miguel. Gracias, Daniel. Gracias por el espacio y claro que eres para mí. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están escuchando en este momento, primero, gracias por estar acá. Esto es gracias a ustedes que nos están apoyando a través de Patreon y son ustedes los que pueden estar aquí en vivo con nosotros. Esta sesión está siendo grabada para luego poder ser llevada a más personas y compartir lo que aquí estemos conversando con Miguel Pizarro. Queremos escucharlos, queremos que participen y que ustedes tengan la oportunidad de poder hablar y de poder hacer sus preguntas a Miguel. Lo pueden hacer escribiendo por la opción del chat que van a conseguir abajo a mano derecha, o si lo desean hacer una intervención breve, pueden utilizar la opción de levantar la mano y con mucho gusto les daremos la oportunidad. Entonces, Miguel, para que ya yo deje de hablar, queremos escucharte a ti. Vamos por partes, ¿te parece? Vamos a ir entendiendo todo esta gran dinámica, vamos a irla entendiendo por partes. Y nos gustaría saber, primero, cuál es la visión que tienes tú del momento actual que estamos viviendo como país, las fuerzas democráticas en nuestro país. Y si nos puedes decir entonces cuál es el rol dentro de esta dinámica que es muy compleja, por supuesto. Bueno, son muchas las cosas que puedes decir de esto, pero bueno, entonces, ¿cuál es el rol que juega la Organización de las Naciones Unidas? Y en este caso tú, ¿cuál es tu rol que estás jugando en este momento para la transición en Venezuela? Gracias, Daniel. Yo nunca pensé que iba a decir esto, pero es más fácil empezar por la segunda parte de la pregunta, que es todo el tema de Naciones Unidas, que por la parte política interna. Pero empiezo un poco explicando mi rol y cómo se entiende el sistema de Naciones Unidas hoy, y después te hablo un poco de la política nacional y el momento actual. Lo primero es que nosotros estamos en una tarea que es una diplomacia muy sui generis, y esto quiere decir que nosotros no tenemos la tarea o el mandato de la diplomacia tradicional dentro de un sistema multilateral, sino que nosotros estamos dedicados a cerrarle el último reducto de diplomacia que le queda a la dictadura de Nicolás Maduro, que es el sistema de Naciones Unidas. Y para ello, digamos que hay como tres grandes líneas de acción, pero un primer objetivo muy importante es poder lograr que dentro del sistema multilateral se entienda con claridad, se narre con claridad y se hable con claridad de lo que está pasando en Venezuela. Recordemos que Naciones Unidas es el mismo sistema que hace 3 años atrás les daba premios de la FAO como modelo de seguridad alimentaria al régimen de Nicolás Maduro. Era el mismo sistema que hace 5 años atrás ponía a Chávez como un ejemplo del desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas y sus tierras ancestrales. Es el mismo sistema que todos los años pasa una resolución contra el bloqueo de Cuba, o que en el medio de la pandemia hizo una resolución o un mandato especial del secretariado pidiendo que a Corea del Norte, a Irán, a Siria, a Zimbabue, a Nicaragua y a Venezuela se le levantaran las sanciones. En el marco de ese sistema, es el sistema donde nosotros estamos jugando, primero, sin ser el Estado reconocido, porque Naciones Unidas sigue siendo el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno reconocido y quien ocupa la silla de Venezuela, lo cual además hace que tengamos una doble complejidad, porque todo lo que hacemos debe ir en coordinación con los Estados miembros, debe ir en coordinación con los bloques regionales, y nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente en dos grandes áreas. Una primera área es todo lo que está ligado a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Yo desde el principio, desde que fui electo por primera vez diputado en el 2010, en condición de minoría, pero toda mi vida parlamentaria la hice en la misma comisión, que es la Comisión de Desarrollo Social, donde están todos los temas de salud, todos los temas de alimentación, todos los temas educativos, los temas de derecho de la mujer,
Pero además, cuando llegamos a la mayoría parlamentaria, entre el diputado Olivares y yo, nos correspondió avanzar en la declaratoria de emergencia humanitaria y en el trabajo humanitario. Por ello, digamos que el trabajo dentro de esa área es un trabajo medianamente sencillo en comprensión para nosotros, pero que ha requerido mucho, mucho esfuerzo para que, por ejemplo, se reconozca que en Venezuela un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria, que quiere decir que un tercio de la población, más de 9 millones de personas, no tienen los recursos necesarios, las herramientas necesarias ni el acceso para poder cubrir su carga calórica y sus necesidades básicas en el día a día. Costó mucho que se reconociera que 7 millones de personas dentro de Venezuela requieren asistencia humanitaria urgente porque sus casos están de riesgo vital. Es decir, si no hay una asistencia humanitaria para esa base poblacional, es muy probable que parte de esa población muera, es muy probable que parte de esa población sufra daños que luego no puedan ser reversibles. Y en el marco del reconocimiento, nosotros hemos decidido ir un paso más allá. No basta con que se reconozca, no basta con que narremos lo obvio, no basta con que tengamos números. Nosotros hemos venido empujando la arquitectura de un equipo humanitario en Venezuela. Hoy en día en Venezuela hay un equipo humanitario de país donde existen todo el sistema de agencias, eso que uno antes veía en películas, en documentales, que la ACNUR atendiendo espacios fronterizos, UNICEF salvando niños del hambre, programas como OCHA intentando coordinar asistencia entre organizaciones internacionales. Bueno, eso hoy es una realidad en Venezuela. Imperceptible muchas veces para la burbuja caraqueña, imperceptible muchas veces para las burbujas de las ciudades más grandes, pero con un impacto tremendo en territorios indígenas, en territorios fronterizos y en territorios de difícil acceso. Además de tener o de presionar la arquitectura de un equipo humanitario, también hemos venido presionando, empujando, y se logró finalmente esta semana que se publique el segundo plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas. El plan anterior logró atender 2 millones de personas. Este plan tiene como objetivo atender a 7 millones de personas. Yo creo que no va a ser posible que lo logren, y lo voy a relacionar al final con el tema político, pero que exista el plan, que exista la iniciativa, que haya programas concretos, saneamiento de agua, alimentación, etcétera, es un logro de la visibilización, de la denuncia y de esta forma de interacción dentro del sistema. Y hay una segunda autopista que para nosotros es clave, que es el tema de derechos humanos. Derechos humanos entendido como mucho más que solamente los informes de Bachelet, pero teniendo de base los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet. Nosotros en la lógica de los derechos humanos también hemos iniciado por visibilización y denuncia, pero luego esto ha evolucionado a mecanismos mucho más concretos. Venezuela es uno de los pocos países, junto a Siria, junto a Myanmar, junto a Yemen, y un par de países más, que tiene procedimientos especiales en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Y qué es un procedimiento especial? En este caso, muchos de ustedes deben haber visto el informe que se publicó esta semana y el que se publicó hace 2 semanas atrás. Esos informes son una relatoría, una narratoria de todo lo que va pasando en cuanto a violación de derechos humanos, pero no determina estructuras de mando, no determina responsabilidades individuales, no determina niveles de participación dentro de los abusos. Los procedimientos especiales, como el que tiene Venezuela, que va a llevar en septiembre a un informe de la misión de verificación de hechos, permite escalar y permite pasar de la sola narratoria a empezar a tener responsabilidades individuales, cadenas de mando claras y participación por omisión, por acción, o una tercera modalidad que a mí me parece muy importante, que es quienes, pudiendo tener la capacidad de parar la violación de los derechos humanos, no lo hicieron, por aquello de romper el tema de la obediencia debida, o aquello de que, bueno, yo sabía que eso pasaba, pero yo nunca fui parte. Ese tipo de cosas también son castigadas. Estos procedimientos especiales van a la justicia universal, van a la justicia internacional, y son más que solamente un informe o una relatoría. Mi rol en particular es no solamente cerrar los espacios de diplomacia del régimen, no solamente la visibilización o el corretaje entre lo que pasa y lo que dice el sistema y lograr medidas concretas, sino también tiene un tercer aspecto que tiene que ver con remontar el estigma que tenía la alternativa democrática dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué digo el estigma? Porque a nosotros se nos veía como un movimiento político irracional, como un movimiento político que permanentemente coqueteaba con atajos, con caminos violentos, con caminos insurreccionales, como un movimiento político que entendía la emergencia humanitaria o la crisis social como una herramienta de palanca para producir descontento y pelear contra el régimen,
y pelear contra ese estigma, construir relaciones directas con la Secretaría General, con la Secretaría Política, con la jefatura del Secretariado de Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra. Ha sido un proceso que durante este último año empezó siendo muy difícil, pero hoy yo les puedo compartir y les puedo decir que hoy hay una comprensión muy clara de qué representamos nosotros, qué pensamos, qué creemos y cómo nosotros somos en verdad una alternativa. A partir de que se entiende que somos una alternativa, hay un relacionamiento distinto, un acceso distinto, pero pelear contra el prejuicio original fue una de las tareas más grandes, más titánicas, además porque ustedes lo saben bien, muchas veces nuestra propia política interna, nuestra propia polarización en los conceptos internos, lleva a que tengamos algunas vocerías muy irracionales o algunos planteamientos muy irracionales que acompañado por una buena diplomacia de los cubanos, de los rusos, por los venezolanos del régimen de Maduro, que saben usar muy bien el sistema, construyen unas historias grandilocuentes. Les pongo solo un ejemplo antes de entrar a la política nacional. En estos días, uno de estos medios ultra radicales, uno de esos pasquines radicales, publicaba una cosa de que a Venezuela había que dividirla en dos, como si eso fuese algo bueno, pues como si el Sudán del Sur y Sudán o Corea del Norte y Corea del Sur han sido experiencias exitosas en el mundo y esos países efectivamente pudieron salvar a sus poblaciones. Bueno, ese artículo, que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con la política, que fue escrito además por un insensato al que habría que quitarle la pluma, bueno, fue utilizado por Cuba y por Venezuela dentro del sistema para decirle a varios países que ese era nuestro planteamiento, que parte de nuestra lucha y de nuestro ejercicio de la violencia permanente, de la búsqueda de mercenarios o de atajos, era porque queríamos dividir Venezuela en dos y quedarnos nosotros con la Venezuela de la riqueza petrolera, de la riqueza minera y dejarles a ellos un reducto de territorio. Absolutamente insensato, pero es parte de lo que nosotros tenemos que lidiar. Ahora, esto se combina, Daniel y quienes nos están viendo, con también el ejercicio de la política interna, porque yo, a diferencia de algunos individuos, o sea, yo sé qué tipo de embajador soy. Yo no soy embajador de una diplomacia tradicional con todo lo que tiene un embajador, por eso yo soy un comisionado y no un embajador, pero además nosotros no somos un gobierno en ejercicio. Nosotros somos un gobierno, un poder legislativo que reclama el ejercicio de gobierno como forma de combatir la deslegitimación o como forma de combatir la usurpación que existe dentro del Poder Ejecutivo. Pero nosotros no tenemos todos los aparatos, toda la estructura que tiene un gobierno de verdad. Y muchas veces parte de la lucha nuestra es que se entienda que eso es así, que nosotros somos diplomacia de resistencia y que el gobierno interino es un vehículo de confrontación contra el régimen, es un vehículo para producir cambios, pero no es un fin en sí mismo. Yo creo que la política venezolana, Daniel, la política interna hoy ha estado mucho tiempo rehén de la inercia. Yo creo que tenemos algunos meses en los que hemos ido como la fuerza gravitacional nos va llevando, pero necesitamos tener definiciones mucho más gruesas o definiciones mucho más claras. Creo que en la medida que la política pueda tomar decisiones y definiciones mucho más de fondo y mucho menos de coyuntura, va a ser mucho más fácil confrontarnos contra lo que estamos viviendo, porque algo en lo que todos debemos estar de acuerdo es que el tablero en el que hacíamos política nosotros, el tablero en el que yo hacía política hasta mayo del año pasado cuando me sentenciaron y después me tocó salir del país en julio fugándome de la policía para que no me metieran preso, no es el mismo país que tenemos ahora. Yo creo que la política debe salirse del loop en el que está de narrar lo obvio y debe empezar a utilizar lo que pasa no como un ejercicio narrativo de miren qué mal estamos, sino como un ejercicio organizativo para promover descontento, pero también para promover distintas formas de organización. Yo creo que la política interna debe reconocer que después de más de 30 sentencias contra diputados y dirigentes, hay que llenar espacios internamente con dirigentes nuevos, hay que darle nuevo poder, nueva cara, hay que no tenerle miedo a la renovación y al relevo. Es como pensar que yo con 32 años soy insustituible, que entonces nadie puede hacer política en Petare y desmeritar el trabajo de Chola, desmeritar el trabajo de Jonathan, de Junior, de Sulimar, de toda la gente que está metido en la parroquia cuando yo ya no estoy, e intentar como competir en lo que ellos hacen en lugar de utilizar el exilio y la política desde afuera para fortalecer. Y lo último, para no encadenarme demasiado, es que yo creo que la política hoy en Venezuela tiene un enorme reto, que es reconectar con la población. Lo que estamos discutiendo los políticos, lo que estamos hablando los políticos, está, bueno, a 35.000 pies de distancia y de elevación de lo que la gente está sobreviviendo, de lo que la gente le está pasando. Un país que está en la dinámica de buscar comida
de buscar agua, que está en la dinámica de supervivencia, no está para grandes discursos racionales y grandes planteamientos filosóficos, está para que utilicemos y para que los ayudemos a organizarse y a que ese descontento y esa frustración se encauce hacia donde debe, que es luchar por el cambio político. Pero lamentablemente creo que la propia lucha de egos, que la discusión basada en personas y no en ideas, hace que por mucho tiempo, en varios episodios de nuestra historia, la política se convierta a los ojos de la población y muchas veces de nosotros mismos un obstáculo y no una herramienta. Creo que hay que persuadir, hay que seguir fortaleciendo la discusión interna y yo espero que, como muchas veces he compartido con algunos de ustedes en privado, yo soy un convencido que la realidad se impone cuando la política no es capaz de tomar decisiones rápido. Y eso nos está empezando a pasar en Venezuela. Hay una realidad que es más grande que varias indefiniciones y al final la ausencia de condiciones electorales, los abusos judiciales, te marcan muy claramente que no te puedes meter en un camino de elección fraudulenta, pero debes entender que no participar no es en sí mismo una política. No participar es una parte de una política más grande y ahí es donde hay que terminar de definir la ruta. Miguel, estás comentando bastantes cosas que es bueno que Disculpa. vayamos poquito a poco. No, para nada, más bien gracias porque me parece tremenda introducción. Hablas de cuál es el rol que estás jugando tú con claridad y con sinceridad, entendiendo que no es como cualquier gobierno que esté participando dentro de la Organización de las Naciones Unidas, pero a la misma vez que un rol en medio de la transición de achicar estos espacios, de dar respuesta a la crisis humanitaria que estamos viviendo y cómo todas estas cosas están afectando la dinámica que hay en nuestro país. Pero una de las primeras preguntas, y agradezco que ya estén llegando preguntas por parte de quienes nos estén escuchando, les recuerdo, pueden utilizar la opción del chat y los invito a que lo hagan con la opción donde todos podamos leer sus preguntas, no nada más el privado. Pero claro, para que la conversación todos estemos participando, ¿no? Y una de las preguntas que usualmente nos hacemos cuando estabas hablando hace poco de los tiempos en la política y lo lento que pueden ir según la dinámica que estemos llevando. Y yo te pregunto, Miguel, ¿qué perspectiva le das tú a los tiempos que se pueden llevar en algo tan grande y tan lejano al ciudadano como puede ser la ONU, donde se están discutiendo unas cosas, donde se toman unas decisiones y a la misma vez nosotros en nuestro país sabemos cuál es la realidad tan grave y tan urgente que estamos viviendo? Y esa sensación, que es una sensación legítima de que no aguantamos más, de que queremos el cambio Claro. ya, como, como alguien en tu posición, y yo asumo que también puede ser muy frustrante, que yo asumo que también en ocasiones puede sentirse esa frustración. Miguel, ¿cómo tú respondes a esto? Mira, empiezo por una anécdota corta, Daniel. Yo la segunda vez que fui al Consejo de Derechos Humanos, esto fue en septiembre del año pasado, en agosto del año pasado, estábamos peleando la resolución que iba a crear la misión de verificación de hechos y el mandato sobre el arco minero. El 15 de julio de este año fue la primera vez que en el sistema multilateral, la primera vez en general que en el sistema internacional se habla del arco minero y el sur del Orinoco en la forma en la que se habló. Es el primer informe en donde tú vayas, para donde tú voltees en organismos vinculantes, es la primera vez que se logra que se reconozca que hay grupos armados, que hay trata de personas, que hay masacres indígenas, que hay destrucción de tierras ancestrales. Pero para llegar a eso, que ocurrió el 15 de julio, esa resolución que dio pie a este informe se aprobó en septiembre del año pasado. Y se aprobó en septiembre del año pasado sabiendo que ese mandato iba a poner el informe en julio y que los tiempos que para nosotros eran un exabrupto. Yo cuando llegué en agosto a esa discusión, y a mí los expertos de los países me muestran el draft de la resolución, me dicen, bueno, lo más rápido que vamos a poder hacer esto es para la tercera tanda de consejos del año que viene. Bueno, yo, al igual que la sensación que tienen muchos de los que nos van a ver, mi cara era, pero ya va. Pero sí es muy claro que está la guerrilla. Si hace una semana antes de eso había ocurrido una de las masacres de las poblaciones indígenas. Sí es muy claro además la presencia de irregulares y de la economía ilegal. ¿Por qué esperar tanto? Entonces, bueno, me ha tocado o me tocó además aprender todo el procedimiento para que una investigación pudiera convertirse en un informe y este informe pudiera ser presentado ante el Consejo. Y claramente los tiempos de la diplomacia, los tiempos del multilateralismo, no son los tiempos del desespero y de la frustración de lo que nosotros vivimos. Eh, Dicho esto, perdonen que tuve aquí un problema de conexión. Dicho esto, entendiendo que no son los mismos tiempos de lo que está ocurriendo en Venezuela,
sí hay que tener como una vista un poco más de perspectiva. Yo la anécdota que les iba a compartir es que en las audiencias de agosto, a mí me dieron la oportunidad de escuchar las audiencias de víctimas de los procedimientos especiales sobre otros países. Y me tocó con un compañero de Nicaragua, de la oposición nicaragüense, que ayudó a organizar a las mamás de los asesinados en las protestas. Nos invitaron a escuchar cómo era. Bueno, era una misión, era un grupo, un procedimiento especial sobre Myanmar, minas personales en una comunidad que había sido controlada por otro grupo político y étnico diferente, y lo que hicieron para controlar la comunidad fue ponerle minas personales alrededor, mutilaciones genitales, persecuciones por razones religiosas que terminaban en apaleamientos en plazas públicas. Y nunca se me olvida que en el medio de una de las historias terribles, el compañero de Nicaragua, latinos los dos, me da con el codo en el brazo y yo volteo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, yo creo que nuestros dictadores van a tener que hacer un poquito más de lo que hacen si queremos poder competir con eso. Y aunque es muy trágico, es una realidad que a Venezuela no la comparan en la ONU, Daniel y quienes nos ven, a nosotros no nos comparan con Cuba, a nosotros no nos comparan con Nicaragua, a nosotros por nuestros indicadores, por nuestros números y por el problema político, el nivel en el que está, nos comparan con Siria, nos comparan con Yemen, nos comparan con Sudán, nos comparan con países que están en una condición radicalmente distinta, nos comparan con el conflicto africano de la minería y del diamante de sangre. Y entender que en el mundo de los multilaterales ese es el paradigma en el cual nosotros estamos siendo evaluados, obliga a que uno tenga como una visión de perspectiva diferente. Yo creo que hay mucho diplomático sin corazón, que se mete tanto en el sistema y se vuelve tan burócrata dentro del sistema que empieza a enamorarse de las pequeñas cosas del sistema y se le olvida por qué se metió. Es lo mismo que pasa en la política, pero con todo derecho hay razones para desesperarse. Yo creo que nuestra frustración y nuestro desespero ha hecho que ese sistema vaya mucho más rápido de lo que originalmente va y ha permitido ir escalando e ir profundizando en lapsos mucho más cortos de lo que el sistema funcionaría, pero eso también tiene que llevarnos a nosotros a dos convicciones. La primera es que la diplomacia es una herramienta, pero no es la solución. Nosotros vamos a tener en el mundo diplomático herramientas, informes, palancas, incluso garantías para el régimen, pero ninguna de las soluciones va a venir por la vía diplomática, sino es un acompañamiento. Y lo segundo, y es para mí lo más importante, que hay que tener todos los días como una convicción, incluso uno que está en el exilio, repetírselo como un mantra, es que la solución viene de adentro. La solución viene de la organización, de la resistencia, de la pelea, de la capacidad que se tenga adentro de debilitar al régimen. Afuera solo va a poder dar el empujón que falte, afuera solo va a poder ponerle, digamos, cerrar el proceso, cerrar el mecanismo, pero la solución no va a venir de afuera lo que estamos es construyendo las condiciones para que se entienda qué pelea estamos dando y que se entienda que no nos basta con resoluciones y con statements, que necesitamos mucho más que eso de parte de la comunidad internacional. Bueno, llevamos entonces para allá poco a poco a entender qué se puede hacer desde dentro, qué pueden hacer las personas que pertenecen a organizaciones, a partidos o simplemente cualquier ciudadano que quiere luchar por cambiar la realidad de nuestro país. Porque es que usualmente cuando escuchamos a voces como las tuyas, Miguel, estamos esperando la respuesta, ¿no? Y qué hay que hacer y cuándo vamos a salir de esto o termina, dame una fecha, Miguel, por favor. Pero la realidad hay que verla y yo creo que tú haces una labor bastante pedagógica de buscar que se entienda de manera integral, que entendamos que esto no es un problema sencillo y que entendamos que aquí hace falta colaboración de múltiples maneras. Mira, por aquí Ángel Domingo está preguntando, ¿qué rol juega hoy en día el régimen de Maduro en la interacción entre la ONU y Venezuela al momento de ayudar a la población venezolana en temas de alimentación y medicinas? ¿El régimen aún tiene poder de negociación dentro del sistema de la ONU? Creo que básicamente es esto, ¿no? ¿Qué papel juega la dictadura de Nicolás Maduro en esta dinámica donde tú también te encuentras achicando los espacios que tiene el régimen? Sí, mira, la ONU tiene un síndrome terrible, que es que cuando la balanza los pone entre decir y hacer lo correcto o preservar el acceso, el sistema de Naciones Unidas está configurado desde hace mucho tiempo atrás a que siempre priorice el acceso. Y empiezo explicando esto porque eso explica por qué hay muchos funcionarios de ONU dentro del país que pareciera que solo trabajaran con el régimen o que solo están cerca de las instituciones o de los ministerios de la dictadura. Eh, Ellos tienen un poder importante dentro del sistema. Lo han venido perdiendo en el último año y medio, pero ellos tenían un poder muy importante antes
que ellos hablaban en nombre del movimiento de los países no alineados. Y estos son más de 100 países dentro del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas es muy bonito, es muy de principios, tiene una carta hermosa que narra todo cómo funciona, pero al final es política. O sea, ¿qué quiere decir eso? Al final todo se reduce en muchos de los casos a cuántos votos tiene cada quien para hacer qué. Y si ustedes miran, por ejemplo, la composición del Consejo de Derechos Humanos, Venezuela tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos. Irán tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos. Irán, pues que mata homosexuales, que apedrea a mujeres porque se quiten la burka. O sea, al final terminan logrando asientos en esos organismos por la votación interna y por los números. Ese, digamos, ese poder que representaba el movimiento de los no alineados respecto a Venezuela era un poder que le daba demasiada discrecionalidad al régimen en la interacción dentro del sistema. A partir de que ellos se lanzaron al Consejo de Derechos Humanos y tuvieron que competir con Costa Rica y tuvieron que competir con la alianza de países que nosotros representamos, es la primera vez que aún ellos ganando la elección bajaron su piso electoral de 118 votos a 93, lo cual ahora a efectos del resto de Naciones Unidas sabe que los deja solo 7 votos de perder la silla de representación en Naciones Unidas el día que nosotros podamos construir esa base y compartírsela. Ellos tienen un segundo poder, que es que controlan el acceso territorial. Y ahí es donde tenemos uno de los problemas más grandes hoy para poder escalar en la respuesta humanitaria. Nosotros podríamos estar en este momento recibiendo un avión semanal de carga humanitaria. Podríamos estar recibiendo cada 2 semanas relevos de personal humanitario para atención epidemiológica y enfermedades erradicadas en los sectores de difícil acceso. Podríamos estar registrando más de 30 organizaciones internacionales que tienen programas, que tienen líneas de financiamiento y tienen capacidad de respuesta, pero todo esto se ha visto limitado por quienes tienen el control del acceso. Y el control del acceso hoy está en manos 100% del régimen de Nicolás Maduro. Y ellos han tenido un rol, en algunos casos hay que reconocer, yo en eso, a lo mejor, bueno, esto no es tan público, pero si esto fuese un Periscope normal, a partir de esta frase, 2 locos me harían un trending topic, pero hay que reconocer que en algunos espacios hay una apertura. En el caso de COVID-19, por ejemplo, se logró construir este acuerdo con la OPS en el que se cumple o se construye una ecuación en la cual nosotros movilizamos dinero congelado, dinero que estaba protegido de la corrupción, dinero que había estado siendo protegido afuera del país, se lo movilizamos directamente a las agencias humanitarias y estas agencias humanitarias se voltean a donde el régimen y el régimen les garantiza el acceso. Eso ha sido posible en una escala muy pequeña, solamente para el COVID-19, pero es de las pequeñas aperturas humanitarias por las cuales estamos intentando meternos para seguir ensanchando. Pero respuestas de gran envergadura, como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos está negociando desde octubre del año pasado su acceso a Venezuela. Ellos tienen la capacidad de atender 1 millón de familias mensualmente con alimentación. Esto sería 5 millones de venezolanos de asistencia mensual solo con la entrada en operación del Programa Mundial de Alimentos. Bueno, esto se ha visto absolutamente limitado por el régimen. Le han puesto 77 exámenes, revisiones metodológicas, quejas sobre el assessment que hicieron, el inventario de necesidades que hicieron. Ellos tienen un rol en la medida que preservan el control del acceso y el control territorial, que les da un poder importante dentro del sistema. Lo que han perdido es la capacidad de veto. Lo que han perdido es la capacidad de recurrir permanentemente a las grandes potencias, en este caso a Rusia y a China, para bloquear cosas. Aquí, como esto no está público todavía, esto después lo pueden editar, pero en el caso particular de Rusia y China, en temas humanitarios, han venido más bien empujando a que el sistema pueda entrar más y a que pueda haber mayor asistencia y que no solamente, no porque sean buena gente, sino para que el régimen no dependa 100% en términos económicos y sociales de la ayuda que ellos les puedan dar. Sí, claro, eso es algo bastante interesante que lo conversamos la vez pasada con Diego Area. El apoyo que da Irán, que da Cuba, que da Rusia, no es porque les Papelito. interese tal cual, no es que les interese el bienestar del pueblo venezolano. Y también que ven que la caja chica, tanto, pues, bueno, para un régimen como el ruso, o incluso para Venezuela, que tiene que estar mandando oro para Irán, es algo que cada vez se está haciendo más difícil y más complejo. Según lo que yo estoy entendiendo, Miguel, a esta frustración que genera la tardanza de los tiempos políticos versus los tiempos, llamémoslos humanitarios y urgentes, a esta frustración que a veces se genera por decir, pero ¿cómo es posible que todos estos países en la ONU sigan teniendo este tipo de
de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, con China, con Rusia, se responde pragmáticamente con los avances que tú has podido presentar en este espacio, pero que también se presenta de alguna u otra forma con entender que es un espacio que simplemente no se puede abandonar. La frustración y decir, bueno, abandono el espacio y se lo dejo ahí, no es algo que, ¿por qué tú consideras que no es viable? Mira, no importa la forma en la que nosotros lleguemos a una transición, Daniel, nosotros vamos a requerir del espacio multilateral para construir condiciones. No importa la forma en la que lleguemos a una elección, la elección que tengamos va a requerir un sistema internacional absolutamente vinculado, comprometido, que reconstruya el sistema, no que acompañe en una misión de observación mínima, limitada, sino que nos ayude a reconstruir el sistema. No importa lo que hagamos en temas de justicia interna, hay asuntos de derechos humanos que van a tener que escalar y que son temas de justicia universal por el tipo de crimen, por las víctimas y por las cosas que ocurrieron. No importa en qué momento ocurra el cambio político, a partir de que ese cambio ocurra, vamos a seguir necesitando asistencia humanitaria al menos por un quinquenio más, dado nuestros indicadores, dado la base poblacional, un tercio de la población en necesidad humanitaria. No hay manera de asistirla y sacarla de esa espiral solo reconstruyendo el Producto Interno Bruto, levantando la industria y recuperando capacidad económica. Inevitablemente vas a requerir asistencia humanitaria. Mi lógica y la lógica de nosotros en esto ha sido poder empezar muchos de los esfuerzos que van a hacer falta tener a tope, tener claramente diseñados, entendidos, comprendidos, para cuando haya cambio en el país desde antes. Eso por un lado. Y lo segundo, que tiene que ver con que este es un sistema que o nosotros nos metíamos, hoy va a ser un sistema de legitimación permanente de la narrativa del régimen. ¿Qué quiere decir esto? Si no hubiese una contraparte en Naciones Unidas, si no tuviésemos una contraparte de interacción, la sesión del Consejo de Seguridad, en la que no solamente le condenaron al régimen de Maduro el show y la infiltración que hicieron de la operación Gedeón para luego intentar montar un escándalo internacional, y que de ahí derivara exigencia de mayor asistencia humanitaria, exigencia de acceso a los procedimientos especiales, exigencia de aceptación de las visitas de los relatores especiales, no hubiese sido posible si no hubiese interacción, si no estuviese la otra versión también corriendo dentro del sistema, usando a los países, usando el secretariado, interactuando con las instancias burocráticas para siempre tener el balance. Lo que pasaba antes es que como entendemos que Naciones Unidas es un monstruo de 1000 cabezas, lento, burocrático, pesado, muchas veces inútil, porque muchas veces en muchos aspectos es desesperante cómo saben lo que va a pasar y no actúan con la velocidad necesaria. Si no estuviésemos ahí, eso fuese un organismo de legitimación y de acompañamiento permanente a Nicolás Maduro. La comprensión, por ejemplo, o la diferenciación que se ha logrado en los últimos meses de que las sanciones en Venezuela no son el mismo esquema de sanciones de Irán, Zimbabue o Siria, y que empiece ahora a decirse que en todos los informes ahora hay una nota en la que dice, si bien el régimen o el gobierno, porque es ONU, si bien el gobierno de Nicolás Maduro dice que las sanciones han impedido su capacidad de comprar alimentos y medicinas, condiciones preexistentes de mal manejo, de corrupción, de destrucción institucional, ya habían llevado al país a estar en esta condición desde tal año. Esa coletilla, que nos parece inútil probablemente para el desespero de la política venezolana y la frustración que sentimos con lo que pasa en el sistema multilateral, es clave, porque es una contención al intento de ellos poder conseguir alivio o de poder conseguir apoyos. Y lo segundo, que no tiene que ver solo con preservar espacios, tiene que ver con utilizar el sistema para irlos golpeando e irlos desnudando. Hay tres cosas que han ocurrido en el último año que son para mí claves que resaltemos. La primera es el conjunto de informes de la alta comisionada Michelle Bachelet, que han venido dando una hilación que va a permitir en septiembre determinar que la violación de derechos humanos es una política de Estado y que la cadena de mando que lleva a la violación de derechos humanos empieza en lo más alto del Estado y tiene en sus funcionarios de organismos especiales el eslabón de acción, pero el eslabón más débil. Segundo, todo lo que ha tenido que, o todo lo que ha derivado de los informes humanitarios. Este es el mismo país que ponían de ejemplo de modelo económico. Y hoy en día no solo tenemos un plan o un overview general de la necesidad humanitaria, hay estudios específicos por área que han permitido, o, por un lado es muy negativo, porque nos pone en el marco de la necesidad, pero nos compara con países en condiciones que a nosotros nos parecía inimaginable alcanzar, pero por otro lado es muy positivo porque es la única forma de que en el futuro tengamos crédito a muy baja tasa, tengamos acceso a auxilio financiero y tengamos asistencia humanitaria perdurable en el tiempo. Y lo tercero tiene que ver
con organismos más políticos, con que, por ejemplo, el DPPA, que es el área de peacekeeping y área política, no participe en un fraude electoral. Eso hoy es posible por la interacción, y lo han dicho claramente. Nosotros solo entramos en una elección si hay condiciones verdaderas y si hay un mandato de los países en el Consejo de Seguridad para que entremos. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay consenso con nosotros adentro y con nuestra coalición afuera, no hay observación de las Naciones Unidas dentro de Venezuela. Pero también hay informes como el de la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, Daniel, que por primera vez dice que hay elementos suficientes para afirmar que el Estado venezolano ha sido penetrado por el narcotráfico y que el alto mando militar ha tenido un alter ego, no todo el alto mando, pero sí oficiales de muy alta jerarquía, han construido un alter ego llamado el Cartel de los Soles y que ha empezado a utilizar el oriente del país y la estructura portuaria y aeroportuaria para convertirse en un puente de narcotráfico para el resto del mundo. Esas son cosas que no son muy ruidosas, que no están, digamos, en el corazón de toda la opinión pública, pero que permite construir condiciones, construir expedientes y construir presión, tanto para el presente como para el futuro. Todo lo que comentas, de nuevo, apunta, y a quienes nos están escuchando y preguntas que ya voy a dar lectura, recordar que la labor que está haciendo Miguel Pizarro en achicar los espacios, en poder demostrar esto, qué es lo que ocurre en nuestro país y darle legitimidad a la lucha que estamos teniendo los venezolanos por el cambio en nuestro país, es algo que vale la pena acotar y aclarar que no solo depende de la labor que está haciendo Miguel, ¿ok? Y eso en parte también para quitarte un peso encima de las preguntas que vienen en este momento, Miguel, entendiendo que claro, todo esto es un gran sistema de una gran lucha que estamos dando todos en distintos roles. Y ahorita que estamos entendiendo cada vez más cuál es el rol tan complejo que estás llevando tú, mira, Miguel, de nuevo agradecerte porque tú estés acá y a cada una de las personas que se han podido conectar y quienes nos están apoyando en Patreon, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias a ustedes es que podemos hacer este tipo de eventos, conversaciones con historiadores como Inés Quintero que tuvimos esta semana. Incluso conversamos acerca de la legalización o no de la marihuana y si eso es un tema de justicia con José Rafael Guzmán, lo pudimos hablar este pasado miércoles. Y hemos estado haciendo informes de investigación, estamos formando líderes emergentes y eso es lo que hacemos en Proyecto Base porque nos interesa defender la democracia y que esto no sea solamente la discusión de los políticos, sino que se entienda que la política es la conversación que debemos llevar todos a cabo. Miguel, entonces te hago esta pregunta de Humberto Alejandro Rumbos. Él te dice, sí, saludos Miguel. Tengo una pregunta un poco escéptica que seguramente la mayoría de los venezolanos tienen respecto a la ONU. ¿Cuál puede ser su incidencia directamente en la realidad? ¿Cuál es el impacto? Y ya tú nos has venido hablando de esto, Miguel. Pero fíjate lo que él dice. Basándome en el escenario de Myanmar que acabas de mencionar, la ONU pudo impulsar un juicio contra su gobierno por genocidio, pero los rohingyas siguen siendo asesinados, castrados, violados y torturados hoy en día. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la ONU? La única consecuencia que tuvo ahí fueron sanciones y para un narcoestado parece que poco importa. Y además, bien, Humberto, que haces la comparación con Myanmar. Uno de los problemas fundamentales en muchos de los otros conflictos, antes de entrar a lo nuestro, es que los otros conflictos derivaron de conflictos políticos a conflictos bélicos. Y ese no es el caso de Venezuela. Por lo que en el caso de Venezuela todavía el mundo diplomático y multilateral tiene como varias cartas o tiene como varias opciones de juego. En Venezuela, afortunadamente, no hemos llegado al punto donde a la violencia del régimen se le responde con violencia de la oposición y se han construido milicias o nos hemos organizado, en aquel caso, organizaciones étnicas o religiosas. En este caso, podríamos pensar, no sé, por pensamiento político o por ideología, esos conflictos han derivado en otro tipo de conflicto. El caso venezolano aún se mantiene en el marco, y yo lo entiendo así todavía, pues es un conflicto político, que tenemos a unos tipos que son como unos kamikazes, que matan gente, que persiguen gente, que torturan, que tienen al país secuestrado. Todo eso es verdad, pero de nuestro lado, nuestra respuesta sigue siendo una respuesta política. Y yo creo que es lo correcto. Yo creo que en otro camino nosotros no tenemos opción. Yo creo que en un camino de violencia, en un camino de milicias urbanas, de guerrilla, de foquismo en el entendido del manual de guerra de guerrillas del Che Guevara, del foquismo, no tendríamos nosotros ningún chance de que las cosas cambiaran. Nuestra opción es poder cerrarle todo el camino financiero, todo el camino diplomático, cercarlos en el mundo político e irlos forzando por presión interna, por ingobernabilidad,
por capacidad de protesta, por capacidad de exigencia, a que haya alguna apertura política que nos permita reconstruir el voto como herramienta y efectivamente una transición ordenada. Ahora, yo comparto muchas veces el escepticismo. Yo creo que el sistema tiene impacto en la medida que lo que nosotros esperamos del sistema sean herramientas de apoyo y no la bala de plata. Y dentro del sistema hay muchas cosas que han tenido impacto inmediato. Les pongo dos ejemplos. Uno es que hay un antes y un después en la comprensión de lo que pasa en Venezuela a partir de los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet. Porque no es Guaidó, no es Borges, no es Trump, no es Duque, no es Bolsonaro, diciendo que en Venezuela matan gente, que torturan, que les dan palizas, que los electrocutan, que se utiliza la dificultad en derechos sociales y económicos como herramienta de control social y político, o que el arco minero lo controla la guerrilla y grupos irregulares. Es el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada, pero además es Bachelet, lo que ella representa como persona en términos individuales. A partir del primer informe, nosotros pudimos hacer cosas prácticas. Uno, le quitamos la izquierda europea. A partir del primer informe, la votación para aumentar la presión diplomática y de sanciones desde Europa hacia Venezuela ha perdido el dique de la izquierda europea, que ahora está absolutamente de acuerdo en sancionar y en castigar a violadores de derechos humanos. No es solamente el cúmulo de sanciones que se publican, digamos, cuando determinan individuales dentro del Consejo Europeo para sancionar. Europa tiene múltiples mecanismos sancionatorios, tanto multinacional como individuales, que han ocurrido varios en paralelo, no tan públicos, pero sí muy importantes. Lo segundo, poniendo un segundo ejemplo, es cómo todo este tema del arco minero ahora nos permite a nosotros iniciar la presión para que el Comité de Sanciones empiece a estudiar sanciones multilaterales o controles y limitaciones multilaterales a la explotación minera, al ecocidio y al comercio del oro, y es parte del esfuerzo que nosotros iniciamos inmediatamente. Terminó el informe el 16 de julio, yo estaba reunido con UN Environment y estaba reunido con el presidente del Consejo de Seguridad, que en este caso es el embajador alemán, durante este mes, presentándole el informe de Bachelet y presentándole información interna de por qué el arco minero y el oro de Venezuela debe ser catalogado como oro de sangre y debemos parar el ecocidio y las masacres que ocurren allá. Ahora, el sistema tiene una segunda cosa concreta, que no es para el proceso inmediato, pero una elección en Venezuela, como la elección que nosotros queremos y que nosotros merecemos, además, porque sería nuestro derecho a poder elegir, solo es posible si tenemos a la Unión Europea y a la ONU metida en el país. Una transición posterior a esa elección solo es posible si tenemos el sistema multilateral en el país que garantice y que nos ayude a cobrar el resultado, que no es convocar un poco de gente por una plaza para irnos en una marcha para Miraflores a tomar el poder. Requiere un proceso de acompañamiento, de garantías, de ayudar a estabilizar, que sin el sistema multilateral yo veo muy difícil. Y sí, yo creo y soy escéptico en que la ONU tenga la vigencia o tenga la pertinencia que debería tener para ayudarnos en el proceso de cambio. Pero hay cosas que podrían explorarse. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, una de las cosas que detona el desconocimiento de la elección de Evo Morales es que había un enviado especial del secretario general. Había un enviado especial de Guterres para el conflicto boliviano, que una vez que estuvo en Bolivia, una vez que empezó a ver las condiciones, una vez que vio lo que ocurrió, en su informe dice, estas elecciones no fueron competitivas. En estas elecciones hubo un problema de fondo que debemos estudiar y debemos dictaminar, pero el resultado de esta elección no es el resultado que está anunciando Evo Morales y que intentan utilizar para robarse la elección. Ese enviado especial fue el catalizador que permitió la misión de la OEA, que permitió que se dictaminara el fraude, pero que además ha acompañado en el proceso de transición a que Yanín Áñez pueda tener, digamos, toda la estabilidad para llevar este proceso hasta la siguiente elección. Eso es parte de lo que nosotros estamos luchando y parte de lo que nosotros estamos intentando construir dentro del sistema. Que haya vínculos más políticos, que haya enviados especiales para ciertas áreas, y que podamos empezar a compartimentar lo que el sistema puede hacer en lo inmediato, lo que debe hacer en una elección y en una transición, y lo que vamos a necesitar de ellos en el futuro. Bien, Miguel, nuevamente se ve que esto es cada vez más y más complejo y que lo que estás haciendo, ya poco, ya al final me gustaría que nos comentes cómo te manejas dentro de esta gran complejidad, cómo haces para trabajar en medio de esto y qué consejos les puedes dar a los que nos interese la política por vocación más adelante. Y ahora me gustaría, porque hay varias preguntas de quienes nos están escuchando acerca de ya de la dinámica interna. Nos pregunta Silvia Solórzano,
cómo iniciamos esa reconexión de las que nos hablabas hace unos minutos, ¿no? La reconexión de los políticos con la sociedad. Entonces, ¿cómo iniciamos esa reconexión con la población? Entendiendo que en la actualidad hay además una desconexión física producto de la pandemia. Entonces, no solo es que tenemos a dirigentes como Miguel Pizarro, como, bueno, como muchos de los que han sido perseguidos, que tienen que estar fuera de las fronteras de nuestro país, pero es que incluso los que están dentro de nuestro país parecieran tener las manos atadas. Mira, yo creo que esto es de las cosas que yo me prometo a mí mismo evitar hacer mucho, que es profetizar desde afuera a los de adentro. Lo primero, Silvia, que además aprovecho de saludarte, el primer ejercicio de reconexión creo yo que es pedagogía. Y varios de ustedes que me conocen desde antes, yo soy un convencido que la política es pedagogía. La política al final lo que hace es darle a la gente unos lentes para que entienda la realidad y evalúe la realidad. ¿Y qué quiero decir yo con pedagogía? Si tú a la población le dices, estamos a la vuelta de la esquina de un cambio, estamos en el último momento de la dictadura, ya no falta nada para que este tipo se caiga y no nos falta nada para salir de esto, la población lo que se sienta es esperar. Porque si tú estás a la vuelta de la esquina y ya lo tienes débil, ya no falta nada, yo lo que tengo es que estar en las mejores condiciones para que cuando eso pase, yo esté bien. Y en el medio de eso nos están moliendo, meten presa gente, nos arrasan toda la dirigencia, nos acaban las estructuras, empiezan la operación Alacrán, nos ilegalizan los partidos, nos quitan el CNE y nosotros nos volvemos a parar y decimos, todo está bien, esto está bien, vamos, vamos, sigamos, que aquí la cosa va por el camino que tiene que ir. Y la verdad es que no es así. La verdad es que si nosotros no somos pedagógicos en explicar que hay un tablero que cambió, que la política que nosotros aprendimos a hacer, la política que nosotros sabíamos hacer, no es la política que necesitamos para salir del régimen y que nos obliga a tener que, primero, dejar de comportarnos como maquinarias electorales y como candidatos eternos y entender que el problema no es de opinión pública, que el problema no es quién es más famoso, quién tiene más retweets, quién tiene más likes, quién pierde menos seguidores en una red social, sino que el tema es cómo todos juntos somos útiles para pelear. Nosotros vamos a estar en una dinámica donde los políticos no diremos lo que hay que decir, sino diremos lo que algunos quieren escuchar para preservar nuestras pequeñas audiencias. ¿Y a qué me refiero yo con pedagogía? Lo primero es, y sobre todo apuntando al espíritu de Proyecto Base, que es hablar con los más jóvenes y con los que por vocación nos metemos en este oficio, pero que además nos metimos porque nos cansamos de cómo otros hacían este oficio y asumían esta tarea de vida. Yo creo que pedagogía pasa por explicar que el régimen es un régimen mucho más criminal, mucho más violento y que requiere formas de organización diferentes. Creo que pedagogía pasa por entender que aquí hay que dejarse de comportar como candidatos porque aquí no hay una medición el día de mañana para ver quién es el favorito y que mientras que no salgamos de Maduro, todos los políticos somos igual de inútiles porque nuestra mayor tarea es cambiar el régimen político en Venezuela, todo lo demás es accesorio. Entonces eso implica en la pedagogía que la dirigencia debería discutir entre sí y no discutir para las gradas. Debería discutir en el espacio de la política y no prender redes sociales o hacer discusiones de ese tipo para ver cómo se gana el favor de la opinión. Lo tercero en la pedagogía es devolverle tarea al ciudadano. Aquí hay como dos narrativas. Una narrativa pone en el centro de los políticos nacionales la emancipación y la salvación. Le hace los más ultramoderados y algunos de los que están en la operación Alacrán, que venden todo este proceso político como que es que el régimen se convirtió en violador de los derechos humanos porque nosotros los llevamos a que nos violaran los derechos humanos. Es como culpar a la mujer que sufre algún tipo de abuso sexual por haber tenido una falda y haber caminado por la calle. Una cosa absolutamente sin sentido, pero es una narrativa que existe. Y hay otra narrativa que también existe que dice, no vale la pena protestar, no vale la pena organizarte, no vale la pena participar en política porque esto es un conglomerado criminal transnacional con vínculos con el narcotráfico, Irán, Hamas y todo esto, y nunca va a salir por acción nuestra. Necesitamos que de afuera nos venga una operación que nos salve. Ambas narrativas lo que han hecho es que le han quitado al ciudadano su rol y su tarea. Nosotros tenemos que recuperar esa pedagogía de explicar que si nosotros no presionamos internamente, si el ciudadano no se hace dueño de la pelea contra la dictadura y por ende no manifiesta su descontento aún sabiendo que eso implica riesgos, es muy difícil lograr la reconexión. Lo segundo es la utilidad. Nosotros nos hemos convertido permanentemente en narradores de lo obvio. Nosotros nos paramos y convocamos aquí un anuncio importantísimo. 70% de los venezolanos no tienen agua.
En un país donde el 70% no tiene agua, es muy probable que tu audiencia sea uno de los que no tiene agua. Pero muchas veces la política, como se construye sus propias burbujas, y pasamos mucho tiempo hablando entre los políticos y hablando entre los mismos círculos de la burbuja política, entonces se nos olvida cómo es el país más allá de esa burbuja. Reconectar pasa no necesariamente por girar o por caminar o por estar, pasa por ser más empático, pasa por no narrar la crisis, sino desde el sufrimiento y el dolor de cada quien, buscar qué es lo que lo conecta o qué es lo que lo puede mover a que se pare del letargo y pueda nuevamente presionar y luchar. Y lo tercero es la pandemia. Esta es una realidad que nos va a acompañar al menos hasta el final del año. Esto es una realidad que es la nueva normalidad hasta que haya una vacuna. Si entendemos que eso es así, hemos perdido demasiado tiempo en pensar formas diferentes de activismo. Activismo por mensajito de texto, activismo con papelitos y tirarlos desde un carro cuando pasen. O sea, al final, lo que nos pasa es que nos acostumbramos tanto a la dinámica de campañas electorales, nos acostumbramos tanto a la dinámica del posicionamiento fácil de mensajes, que ahora queremos pelear una dictadura como si viviéramos en Suiza. Y nosotros vivimos un régimen dictatorial. Miren a Nick Evans preso por la ley del odio. Miren las excusas de detención que se utilizan últimamente. ¿Eso qué nos obliga? A repensar nuestra organización. A que a lo mejor en un volanteo, lo importante no es la foto de Yabrudi entregando un volante en la entrada de un metro. Lo importante del volanteo es que el volante llegue al que no podría recibir el mensaje de otra forma. Que lo importante de un mensaje no es que al final diga, lo firma Miguel Pizarro, tu diputado de Petare, que no te ha abandonado, aunque me ha tocado irme al exilio, sino que lo importante del mensaje es que pueda ser metabolizado y recibido por el que hoy está frustrado, pero que además está molesto con la política. Y con eso cierro. Si nosotros no paramos un momentico el juego, y esto yo lo he dicho varias veces, pero la política en Venezuela tenemos la maña de nunca pagar la cuenta. Nosotros nos paramos en la mesa después de haber comido, de haber bebido, de haber hecho todo y nunca pagamos la cuenta. Aquí hay que hacer un corte. ¿Cuáles son nuestros aciertos? Que los hay. ¿Cuáles son las cosas buenas de estos últimos 2 años? Que los hay, pero también pararnos y decir cuáles han sido las cosas malas, dónde nos hemos equivocado, dónde hemos perdido el rumbo, dónde no hemos explicado suficiente. Y en la combinación de estas dos cosas, yo estoy seguro que nos ganaríamos algo que es clave, el derecho a ser escuchados. La política en Venezuela, en muchas partes de la audiencia, y con razón, ha perdido el derecho a ser escuchada. Y la única forma de recuperar el oído es también siendo realistas y vendiendo lo bueno, pero reconociendo lo malo. El derecho a ser escuchados, eso es algo que creo que nos podemos llevar todos los que estamos acá, porque se trata exacto de cambiar también algunos paradigmas que hemos estado viendo constantemente en lo que es hacer política en nuestro país, y nos recuerda que esto, a pesar de que es muy complejo, a pesar de que a veces mantener la esperanza es muy difícil, también requiere de interés, que también requiere de integridad y que requiere de que entendamos que hay que hacer las cosas realmente bien y no solamente para la foto, no solamente para las redes sociales. Y esto es algo que, ya que estamos cerrando, Miguel, nos quedan unos pocos minutos, quisiera que entonces nos los puedas llevar a un plano un poco más personal. ¿Cómo ves tú entonces la trascendencia en tu labor? Me parece muy importante y quiero reconocerlo acá frente a ti y a los demás con quienes estamos hablando. La labor que estás haciendo hoy fuera de nuestro país es algo por lo que tú estás luchando en contra de las injusticias de ayer y hoy para que realmente se pueda hacer justicia. Hoy estás luchando para achicar los espacios de régimen, como estás diciendo tú mismo, en un espacio tan complejo como es la ONU, pero también para que tengamos las bases para que el día de mañana en nuestro país podamos realmente avanzar y que tengamos una normalidad y que tengamos un país con democracia, que eso es a lo que nosotros estamos apuntando, y para mí eso es algo que sencillamente le da trascendencia a la labor que tú estás haciendo, más allá de los seguidores en Instagram, más allá de cuántos retweets tienes, más allá de una fanaticada política, que es lo que pareciera que algunos están apuntando. Pero ¿cómo lo ves tú, Miguel, cada día donde te despiertas en un país que no es el tuyo? ¿Cómo lo ves para ti esta idea de reivindicar la política? Tú, quien desde que te conozco eres una persona que vive para hacer política con P mayúscula. Bueno, Daniel, empezando por eso último, yo soy un convencido de que la política no es un trabajo y no es un oficio, sino es una decisión de vida, que esa decisión de vida me ha llevado a tener que huir de mi país, vivir lejos de la familia. Yo afortunadamente, bueno, he tenido en Maribí una compañera y un bastión para aguantar el proceso del exilio, porque además eh, esto te confronta con dos grandes fantasmas. El primer fantasma es
evitar que esto se convierta personal. Cuando uno lo eyectan o lo obligan a salir como uno salió, cuando uno mira lo que ha tenido que producir en otra persona, en mi caso particular, bueno, todo el cambio de vida, etcétera, es muy fácil que se despierte dentro de uno los fantasmas, que uno ya no haga política pensando en el bien superior o en el bien colectivo, sino que uno haga política pensando en cómo destruir al adversario y cómo vengarse y cómo cerrar esa factura. Y eso es, digamos, el primer examen que yo mismo paso casi que todas las semanas o que muchas veces me toca someterme a mí contra mi propia convicción. Y esa convicción de que uno no hace política en contra de algo, sino uno hace política en favor de cosas que son mucho más grandes que esa. Lo segundo es que la política como decisión de vida involucra también entender que uno es responsable de mucho más que de uno mismo y que este es un oficio que tiene mucha influencia y mucho peso en la vida colectiva. Y yo creo que nosotros tenemos la enorme tarea de reivindicar la política, no como ejercicio de opinión pública, no como ejercicio de venta de imagen y de narrativa, sino la política como herramienta de servicio, la política como herramienta de transformación. La política, además, entendiendo que uno no está para ser famoso, sino para ser útil. Y yo te digo, una de las cosas, hace unos días yo hablaba con Mariví, para quienes están conectados y no saben, Mariví es mi pareja. Cuando nosotros, hace unos días, estábamos hablando del cambio de que uno pasa de ser lo que uno es en Caracas a uno ser absolutamente nadie en el exilio. Y la verdad es que yo agradezco, Daniel, y a quienes nos ven, la pasantía de no ser nadie por un rato, a pesar de tener un rol y de luchar como uno lucha y tener este acceso y esta interlocución en el sistema. Bueno, entre reuniones y reuniones, uno es uno más, en una ciudad donde uno no es el de la política interna, donde uno no es el de la televisión todos los días, donde uno no es el centro de la opinión o a quien le piden una opinión, pero además eso obligó a reconectarse con el cálculo de la hojita de Excel, de que si te va una cuenta en un numerito, pasas roncha todo el mes, de tener que utilizar el metro todos los días. O sea, esto a muchos de nosotros nos devolvió a un cable a tierra que yo agradezco que hayamos tenido. Y agradezco que hayamos tenido porque si mi generación seguía en el proceso de ascenso político y de ascenso institucional que veníamos teniendo desde el 2007, desde que tenemos 18, 19 años, y este ascenso no se veía truncado, no se veía cortado por algo que nos reconectara con la realidad, la posibilidad de que en mi generación también salieran otros mostricos, de que en mi generación también salieran incentivos equivocados, paradigmas o mediciones equivocadas de lo que implica el poder y la política, era muy alta. Y yo creo que, y con esto cierro, el reto más grande que tenemos nosotros, los que no somos responsables de haber tomado las decisiones que nos trajeron hasta aquí, pero que hemos asumido la tarea de producir los cambios para el futuro, es que el poder no se convierta en un fin en sí mismo. Es que el poder no se convierta en lo que nos despierta y nos acuesta a dormir, y que el poder y la fama no se conviertan en lo que marque nuestro criterio político. Si la política no es útil para la gente, si la política no es útil para la transformación, y si la política no es útil para poder lograr que el que menos tenía tenga más y que el que más tiene pueda fortalecerse, la política no sirve. A lo mejor te puedes hacer famoso, a lo mejor puedes tener un montón de seguidores, incluso te pueden elegir para cosas, pero no vas a tener trascendencia nunca. La página en la historia solo se asegura con pertinencia, con coherencia, pero en este momento sobre todo con resistencia mental y emocional, porque cuando cerremos este ciclo, yo siempre lo digo en los discursos, o lo decía en los discursos cuando hacía asamblea de vecinos en Caracas, uno está escribiendo historia hoy, y en el marco de escribir historia, uno no se da cuenta de la historia que está escribiendo. Pero nosotros estamos escribiendo un capítulo completo que no solamente Venezuela, yo viendo todo lo que nos está pasando en el mundo, esto lo va a tener que estudiar un montón de gente en el planeta cuando logremos salir de Maduro, porque es un hecho sin precedentes, en un conflicto inédito, pero con una oposición que afortunadamente no ha cometido los mismos errores de otras oposiciones en el mundo y que sigue en el campo político peleando por transición y por cambio. Gracias, Daniel. No, Miguel, muchas gracias a ti por todo este tiempo que nos has compartido, por las reflexiones que has dado y sobre todo por la labor que estás llevando. Aquí muchas muestras de cariño que te está dando la gente, excelente reflexión, un abrazo, orgullosos de ti, y yo creo que eso es algo que es general, Miguel. Hay un gran orgullo y hay un agradecimiento por lo que estás haciendo, y si por lo menos algo podemos darte en retribución a este tiempo que nos has dado a nosotros acá, es eso, es darte ánimo, agradecerte, que sigas adelante,
Gracias por luchar por la democracia y por ser un buen ejemplo, a pesar de que no eres infalible, estás dando un buen ejemplo a todos. Y bueno, gracias a todos por conectarse, gracias a quienes nos apoyan a través de patreon.com/Proyecto Arce, valga la cuña, y nos seguimos viendo. Nos vemos en la próxima sesión. Esta fue la segunda. Gracias, Miguel. Un abrazo. Para adelante, cuídate, chao. Chau.